Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien y listos para sumergirse de lleno en uno de esos chismes que tanto nos apasionan, ¿verdad? Hoy tenemos en la mira un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del entretenimiento, y es que las estrellas turcas poseen esa particular magia que tiene el don de cautivarnos por completo. En esta ocasión, vamos a diseccionar un instante que capturó la atención de propios y extraños, las palabras vertidas por Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en el contexto de una boda. Sí, amigos, porque cuando dos personalidades tan queridas y admiradas se cruzan en un evento de tal magnitud, los seguidores y la prensa especializada no pueden evitar escudriñar en busca de alguna pista, alguna señal que revele esa conexión que todos recordamos y que en su momento nos ilusionó tanto. Si eres un devoto seguidor de estos actores, o simplemente disfrutas de mantenerte al día con las últimas novedades del espectáculo, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos adentremos por completo, como es nuestra costumbre, quiero recordarles la vital importancia de darle a ese botón rojo de suscribirse, y de activar esa campana de notificaciones para que no se les escape ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de alta calidad. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en esa peculiar boda? Esta pregunta ha estado haciendo eco en las redes sociales, en los foros de fans más fervientes y en los medios de la prensa del corazón. Como bien sabemos, ambos actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, conformaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, especialmente gracias a la química innegable que desplegaron en la serie Sen Kalkapm. Su relación, que trascendió las pantallas, se convirtió en una fantasía para muchos de sus seguidores. Y aunque su romance sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo parecen haber perdurado en el tiempo. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la mencionada boda. Imaginen la escena, un evento social vibrante, repleto de rostros conocidos del mundo del espectáculo, y de repente nuestros protagonistas hacen acto de presencia, quizás no juntos, pero sí inmersos en el mismo círculo social. Un escenario inmejorable para un encuentro fortuito, un intercambio de palabras, y para que los ojos curiosos, y sobre todo las cámaras, capten cualquier atisbo de interacción. Los detalles específicos de la boda en sí pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de las fuentes consultadas, pero lo que sí es un hecho irrefutable es que se trató de un evento que congregó a un gran número de personalidades del ámbito del entretenimiento turco. Y en este ambiente un comentario emitido por Kerem Bürsin acerca de Hande Erçel se convirtió, de manera casi instantánea, en el epicentro de todas las miradas y especulaciones. ¿Qué era lo que tanto ansiaban descubrir los fans y la prensa? Fundamentalmente saber si persistía alguna tensión palpable, algún resentimiento latente, o por el contrario, si la relación se mantenía en un plano de cordialidad. Y la respuesta, a juzgar por lo que se reportó y por lo que él mismo decidió compartir, fue sorprendentemente positiva. Kerem, conocido por su carisma innato y su franca manera de expresarse, no eludió la pregunta cuando se le consultó acerca de su encuentro con Hande. En concreto, y basándonos en las diversas entrevistas y reportajes que circularon en su momento, se rumorea que Kerem Bürsin habría comentado algo en la línea de que el encuentro fue sumamente agradable. De hecho, se le observó sonriendo y con una actitud relajada al hablar de ella, lo cual, por sí solo, ya generó una ola de comentarios positivos. La idea principal que él transmitió fue la de respeto y de los mejores deseos hacia Hande. No hubo rastros de indirectas sutiles, ni miradas esquivas que denotaran incomodidad, ni comentarios ambiguos que pudieran dar pie a especulaciones de índole negativa. Por el contrario, las palabras que se le atribuyen pintan un cuadro de madurez emocional y de una relación que, si bien ha dejado de ser romántica, continúa cimentada en el aprecio mutuo y en el grato recuerdo de los momentos que compartieron en el pasado. Se le interrogó de manera directa sobre si se habían saludado, si habían tenido la oportunidad de conversar, y su respuesta fue afirmativa. Describió el encuentro como sumamente cordial y subrayó que fue un verdadero placer volver a verla. Es un aspecto crucial recordar que ambos actores han continuado sus trayectorias profesionales de manera independiente, cosechando éxitos y demostrando su considerable talento en nuevos e interesantes proyectos. Sin embargo, el eco de Sen Kalkapm y de su romance es tan potente que cualquier mínimo detalle de su interacción adquiere una dimensión magnificada. Este, sin duda alguna, fue uno de esos detalles que sirvieron para tranquilizar a una vasta cantidad de fans que anhelaban verlos mantener una relación sana y respetuosa después de su separación.
Es más, en algunas de las declaraciones que fueron públicamente difundidas, se dejaba entrever de forma clara que el respeto y el cariño genuino que se profesaron durante su relación sentimental no habían desaparecido por completo. Kerem Bürsin, al ser una figura pública que goza de una considerable exposición mediática, ha demostrado una notable habilidad para manejar este tipo de situaciones con una elegancia encomiable. Su respuesta fue directa, despojada de adornos innecesarios, pero cargada de un mensaje intrínsecamente positivo. No se trata en absoluto de una reconciliación sentimental en ciernes, eso es un asunto completamente distinto y que hasta la fecha no ha sido corroborado por indicio alguno. Se trata más bien de la confirmación tangible de que dos personas que compartieron una etapa significativa de sus vidas pueden, con el paso del tiempo y la distancia prudencial, mantener una relación de respeto y amistad duradera. Y esto es precisamente algo que muchos de nosotros admiramos profundamente de ellos, y de otras figuras públicas en general. La capacidad de discernir entre lo profesional y lo personal, y de mantener un vínculo positivo y constructivo, incluso después de que una relación sentimental haya llegado a su fin. Anderzel, por su parte, también ha optado por mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada, pero su profesionalismo siempre ha estado a flor de piel, brillando con luz propia. Lo que Kerem expresó en aquella boda simplemente reafirmó esa percepción generalizada de que entre ellos existe una buena vibra, un recuerdo positivo y entrañable de lo que vivieron juntos. Si pensamos en la reacción de sus seguidores más acérrimos, esta declaración funcionó como un bálsamo reconfortante. Muchos de ellos, aún hoy, albergan la esperanza de volver a verlos juntos. Y si bien esta declaración no reaviva precisamente esas llamas románticas, sí confirma de manera contundente que el cariño mutuo perdura. Y eso, para una gran cantidad de personas, es un valor equiparable. Es un recordatorio palpable de que las relaciones humanas pueden evolucionar, transformarse y adaptarse, y que el amor, en sus múltiples y variadas formas, puede ser una fuerza persistente y duradera en nuestras vidas. Kerem Bürsin, con su actitud abierta y su transparencia, permitió que esta pequeña interacción se convirtiera en una noticia alentadora, en lugar de un motivo de conflicto o de especulación negativa infundada. Además, resulta fascinante analizar la manera en que la prensa y los fans interpretan estos momentos íntimos. Una palabra amable, una sonrisa sincera, un saludo cordial, todo se magnifica y se transforma en un titular llamativo, en un tema de debate apasionado. Y es precisamente en este contexto donde el control del mensaje por parte de los protagonistas adquiere una importancia crucial. En este caso particular, Kerem Bürsin optó decididamente por la honestidad y la positividad, y ese fue exactamente el mensaje que se transmitió al público. No estamos hablando de un amor secreto que resurge, ni de un posible regreso sentimental que esté en el horizonte, sino de la confirmación explícita de que la amistad y el respeto pueden florecer entre exparejas, especialmente cuando la conexión fue tan profunda y palpable como la que se evidenció entre ellos. Así que, para resumir de alguna manera todo lo que hemos expuesto a lo largo de este análisis, el titular Kerem Bürsin, que dijo de Anderzel en la boda revelado, se centra en un instante específico donde ambos coincidieron en un evento de índole social. Lo que Kerem Bürsin declaró fue en esencia un mensaje de cordialidad genuina, de agrado palpable por el reencuentro y de profundo respeto hacia Anderzel. No hubo atisbo de drama, tampoco se detectaron indirectas malintencionadas, solo palabras amables que confirmaron de manera irrefutable que, a pesar de haber puesto fin a su relación sentimental, mantienen una relación sana y cordial, marcada por los buenos deseos mutuos. Fue un encuentro efímero pero de una significación considerable para sus admiradores, quienes encontraron en sus palabras la madurez y el aprecio que parecen haber perdurado con el tiempo. Esto demuestra de manera elocuente que aunque la vida sentimental pueda cambiar drásticamente, las experiencias compartidas y el cariño sincero pueden dejar una huella positiva e imborrable. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este exhaustivo repaso a lo que Kerem Bürsin tuvo a bien decir sobre Anderzel en aquella memorable boda. Fue un momento que nos recordó de manera vívida que las relaciones humanas son fluidas, que pueden evolucionar de formas inesperadas y que el respeto mutuo es un pilar fundamental. Incluso después de haber compartido tantas experiencias y emociones. ¿Qué les pareció a ustedes esta declaración? ¿Consideran que es importante que las exparejas mantengan una relación cordial y respetuosa? Me encantaría leer sus valiosas opiniones en la sección de comentarios que encontrarán justo aquí abajo.
Sus comentarios son de un valor incalculable para nosotros y nos brindan la dirección necesaria para crear contenido que realmente resuene con sus intereses. Y si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Esto nos otorga un impulso formidable para seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y los temas más candentes del apasionante mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarnos hasta este punto final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.